Muy bien, vamos a hacer entonces el tutorial 5 del programa Prosper, ¿no? Entonces empecemos una vez acá dando doble clic en el primer cuadrante de opciones de sumario. Le damos directamente a DOM porque el diseño es de petróleo, entonces predeterminadamente ya está con el diseño de petróleo. Vamos a ingresar los datos PBT en el segundo cuadrante dando doble clic y nos vamos a meter los datos, que son esos que están en pantalla, ustedes ya los tienen en la mano, ¿ya? También tenemos acá los datos del laboratorio. ¿En qué sección se van a ingresar estos datos del laboratorio? ¿Ya? Se van a ir aquí a la pestaña de Match Data y van a ingresar los datos tanto de la temperatura y presión de burbuja. Y aquí abajo tienen que ingresar las tablitas de presiones GOR, el factor volumétrico del petróleo y sus viscosidades, ¿ya? Entonces van a ir ingresando todos esos datos aquí. La solución del gas petróleo, que es 430, y acá igual lo mismo, 281. Aquí el factor volumétrico es 1.204, 1.209 y 1.139. 0.87 la viscosidad aquí y 0.84. Este último dato no tiene el dato de la viscosidad, entonces lo dejan en blanco. Le dan a DOM y la siguiente pestaña es la de regresión. ¿Ya? En este paso de aquí le vamos a dar aquí a Match All, que va a tratar de ajustar todos los datos que hemos ingresado y vamos a verificar que esos parámetros que están acá sean los correctos, ¿no? Para nosotros. Siempre verificando de que los parámetros 1 sean cercanos a 1 y 2 sean cercanos a 0, ¿ya? Entonces verificamos acá en todas estas secciones, ustedes lo pueden pausar el video y pueden verificar de que en estos parámetros 1 y 2 del punto de burbuja, el GOR y el factor volumétrico, 3 veces se repite Glaso, 2 Petrovsky y uno de la corrección, bueno, la correlación de Vázquez, ¿no? Y después directamente nos vamos a ir a la viscosidad del petróleo, ¿ya? En esta sección de acá, nosotros estamos viendo de que el parámetro 1, el que más se acerca a 1, es de la correlación de Vex, y en el parámetro 2, que tiene que acercarse lo más a 0, es también Vex. Entonces nosotros le vamos a dar aquí a DON y vamos a cambiar aquí a Vex. Y listo. ¿Ya? Entonces le damos a DON. Ya con eso ya tenemos nuestras correlaciones ajustadas. Le damos a DON y lo siguiente va a ser ingresar los datos del equipo. Damos doble clic, destiqueamos la opción de equipo de superficie y vamos a ingresar los datos que tenemos acá. Tienen que verificar que las unidades que están acá sean las que tienen en la hoja. En este caso nosotros tenemos estas profundidades en metros, entonces vamos a ingresar los datos en metros también acá, ¿ya? Tienen que verificar eso antes de ingresar los datos, porque una vez ingresados los datos y no le hayan cambiado ustedes las unidades, se les va a modificar todo y obtendrán otros resultados, ¿ya? Entonces eso es muy importante que ustedes lo vayan a ver. Vamos ingresando el último dato, 2200, 2902 y 1713, ¿ya? Vamos verificando que todo esté en orden. Le damos a DON para que nos bote la siguiente pestaña. En esta sección de acá ustedes tienen el siguiente arreglo de fondo, ¿no? Que es el arbolito de Navidad en superficie. Van a tener un tubing, una restricción, otro tubing, otra restricción, un tubing más y por último va a tener un casing. Aquí van a ser 1000 metros, 2700 metros, 2850 metros y por último 2902 metros. Los diámetros para las tuberías van a ser los mismos, ¿no? Entonces ahí ustedes lo están viendo, no está cambiando nada, pero aquí las restricciones sí van a cambiar. Para la primera restricción a 1000 metros va a ser 2.75 y para 2700 es 2.441. Y vamos a ingresar también el dato del diámetro de la cañería, que es este de acá. Le damos a DON y ahora tenemos que ingresar los datos de la profundidad medida, que es 0, con su respectiva temperatura, ¿ya? 80.
Y el segundo dato que tiene su temperatura es 2902 metros de profundidad y su temperatura es 163 grados Fahrenheit. Le damos a 8 como coeficiente de transferencia de calor, DON y DON, y ya está. Todos esos datos se los han ingresado satisfactoriamente. Para ello vamos a ir a Summary y Draw Downhole, para que ustedes vean cómo se ha dibujado el fondo del pozo. ¿Ya? Le dan a DON, nuevamente a DON y listo. El siguiente paso que va a hacer será ingresar los datos del IPR, ¿ya? Entonces aquí se van al tercer cuadrante, doble clic y verifiquemos qué tipo de modelo de reservorio tenemos. Acá tenemos el índice de productividad, entonces este va a ser el escogido, ¿ya? Entonces, les voy a ir mostrando antes de ingresar estos datos. Cuando ustedes vayan a ingresar el dato para el modelo de reservorio, les tiene que dar el índice de productividad. Si les da el modelo de Vogel, ustedes tienen que ingresar aquí arriba el test rate, que significa caudal de prueba o el caudal de la prueba del petróleo, y abajo les va a dar también, tiene que darles la presión de fondo fluyente de la prueba, ¿ya? Entonces tienen que leer muy bien los datos que ustedes tienen en la mano, ¿ya? Para seleccionar el modelo de reservorio. No cualquier modelo es el que ustedes van a escoger, entonces va a depender siempre de los datos que ustedes tengan. Entonces nosotros tenemos acá el índice de productividad como dato, entonces el primer modelo es el que se va a escoger. Entonces, la presión del reservorio es 2405, la temperatura del reservorio es 163 con un corte de agua del 15%. Ya tenemos esos datos y ahora vamos a ingresar el índice de productividad, que es 4.8. Al ingresar estos últimos datos le dan a calcular y este es el AOF. Recuerden que el AOF es el máximo caudal a flujo abierto, es decir, cuando tienen una presión de fondo fluyente igual a cero. En otras palabras, cuando arriba en superficie tienen el choque totalmente abierto. ¿Ya? Le dan a todo y hasta ahí. Vamos a responder entonces ahora las preguntas que nos están dando acá, ¿no? Entonces dicen que tenemos que hacer nosotros una prueba de pozo. Entonces, para la prueba de pozo, nos vamos a la pestaña de Matching, otra vez a Matching, y la primera opción que dice BLP y PR. ¿Ya? Entonces, nos están dando que se ha hecho una prueba y se tiene que ingresar la siguiente fecha, ¿no? La fecha, por si acaso, es importante ingresar acá, ¿ya? Porque de aquí va a depender de los datos que vayamos a escoger acá, ¿ya? En los comentarios lo pueden dejar vacío, eso es opcional, pueden poner algún detalle o lo dejan vacío. Tenemos el corte de agua del 15%, caudal líquido 2100, la profundidad del dispositivo a lo que se colocó y la profundidad, bueno, la presión que midió a esa profundidad, ¿no? Muy bien, aquí los datos por favor tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser exactos, la presión del reservorio y el gas petróleo, la solución gas petróleo, tienen que ser iguales a los datos obtenidos. Ustedes ahorita lo tienen como 250, ¿ya? Si ustedes lo meten así, les van a salir datos totalmente erróneos, ¿ya? Entonces tienen que verificar estos dos datos, tanto la presión del reservorio y la relación gas-petróleo, sean iguales a los datos que les dan al principio, ¿ya? Entonces, después de haber obtenido de haber ingresado esos datos, mejor dicho, vamos a proceder en esta parte del cuadro, ¿ya? De izquierda, empezando desde la estimación del valor de transferencia de calor hacia la derecha, terminando hasta acá, y por último, ajustar el IPR, ¿ya? Empecemos por acá. Con los datos obtenidos nos dan el siguiente coeficiente de transferencia de calor, que es este de acá, ¿ya? Le damos a aceptar y aquí en la siguiente ventana nos está diciendo si lo queremos actualizar a este valor. Le decimos que sí. Listo. Ya está actualizado. Nos vamos a la siguiente pestaña, que es la comparación de correlaciones. A ver. Entonces, en la siguiente pestaña nos aparecen las siguientes correlaciones. Vamos a seleccionar todas estas de acá y vamos a darles a calcular. Entonces nos aparece esta pestaña y nuevamente a calcular para que nos vayan a salir los datos. Nosotros tenemos que ser pacientes,
Vamos a esperar unos segundos hasta que termine con todas las correlaciones. Le damos a la plot y si ustedes ven aquí tenemos un cuadradito. Arrastramos con el clic izquierdo hacia abajo formando un cuadrado para que se nos haga un zoom. Si ustedes pueden ver acá, hemos hecho lo más cercano posible el punto de la prueba. Si ustedes ven aquí, la correlación que más se acerca es Petroleum Experts 2, ¿ya? Es la que más se acerca a este punto. Entonces le damos a finalizar, a Done y listo. Y también a Done acá. Ya tenemos entonces nuestra correlación. Vamos a Match BLP. Y aquí solamente vamos a seleccionar la correlación que nos ha salido a nosotros, ¿no? La correlación que más se acercaba a nuestro puntito, que es esta de acá. Y le damos a Match. Listo. Ya tenemos entonces los parámetros que nos está pidiendo el ejercicio tanto el 1 y el 2. Todos estos, en esta parte de la correlación del flujo multifásico, por favor tengan en cuenta que aquí estos parámetros 1 y 2 tienen que ser los más cercanos a 1. Aquí, ¿ya? Eso es muy distinto de lo que habíamos hecho anteriormente para las correlaciones, en este caso de burbuja, lo que era el GOR y lo que era el factor volumétrico con la viscosidad del petróleo, ¿no? Que decíamos que el parámetro 1 era 1 y para el parámetro 2 cercanos a 0, ¿ya? Ahora, en esta parte de la correlación multifásica, tanto el parámetro 1 y 2 tienen que ser cercanos a 1. Ahí es donde lo vamos a dejar. Entonces le damos a cada 2 y listo. Vamos aquí a BLP. ¿Ya? Tenemos acá la correlación ya escogida previamente, le damos a calcular y listo. Nos estaban pidiendo aquí también la presión de fondo fluyente, que va a ser esta de acá, ¿ya? Este es el Solution Bottom Hole Pressure, que es 1919.47 psi, ¿ya? Entonces esto de acá es la solución a nuestro problema, ¿ya? Listo. Luego le vamos a dar Add-on. Hasta aquí ya hemos acabado las 4 ventanas del BLP y PR. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustar o calibrar el nuevo índice de productividad con la correlación hecha. Entonces para ello le dan ajustar IPR, esa pestañita que acabo de dar clic, y le van a dar directamente clic o van a tiquear a la prueba de acá, ¿ya? Entonces le van a dar primero a calcular, segunda opción que dice calcular solamente para las pruebas seleccionadas y listo. Ya tenemos entonces todos los datos que teníamos hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a darle a la pestaña que dice ajustar PI. Le dan otra vez a la segunda opción, que es solamente para lo que hemos seleccionado nosotros. Y listo. El valor que ha calculado ahora el sistema es este de acá. El índice de productividad calculado, que es este de acá. Y ahora nos dicen dos opciones. Que no hagamos nada. Y la segunda opción que dice que lo actualicemos. Lo vamos a actualizar. Listo. Hasta ahí ya tenemos todo el ejercicio hecho. Muy bien. Le damos a Add-on y Done. Tenemos también aquí nosotros otra pregunta, ¿no? Nos están diciendo cuál es el porcentaje de agua en el que este pozo va a dejar de fluir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a ir aquí a Calculation, System, 3 variables. ¿Ya? Dicen que también tenemos que trabajar con la presión de cabeza. La presión de cabeza es 395. Le damos a continuar y ya vamos a seleccionar en la primera variable el corte de agua. Teníamos como dato 15% y vamos a ir yendo de 5 en 5, ¿no? Para ver más o menos en qué valor podría dejar de producir este pozo, ¿no? Hasta ahí. Yo creo que hasta ahí va a estar bien. Vamos a calcular. Muy bien. Los datos que ustedes ven acá son los mostrados, ¿no? Allí tenemos el caudal de petróleo, el caudal de agua y el caudal total de líquido, que es la suma de estos dos, ¿no? Vamos viendo
Mientras más corte de agua existe, menos caudal de petróleo hay y menos caudal de líquido se está produciendo. 40, 45 y 50. En 50% de agua no me aparece el dato. Eso significa, nos vamos a ir aquí a la pestaña Plot, System Plot. Eso significa, vamos a hacer zoom otra vez, arrastrando. Eso significa, miren bien acá. Eso significa que en esta parte del corte de agua, cuando el valor es 45%, está casi cerca a no producir. Entonces acá, nosotros vamos a colocar el siguiente valor que va a ser de 46%. Lo vamos a aproximar en un paso más. Vamos a hacer esto acá. Le damos a Add, lo vamos a limpiar los datos acá y vamos a generar dos datos. Entre 45 y 46%. Vamos a generar unos 4 datos. A ver, ¿qué nos puede dar? Continuar. Calcular y listo. 45, 43, 46 y ahí está. ¿Ven? En 46% ya deja de fluir. Entonces vamos a ver de nuevo con el System Plot. Lo vamos a ajustar lo más cercano posible. A ver si aquí ya, muy bien. En la curva número 3, que es la que sí intercepta, o en este caso la 2, lo hemos hecho de 45.667%, todavía sigue produciendo. Aquí en este 46% ya no intercepta con la curva verde. Eso significa que ya no produce. Entonces nosotros vamos a notar que el porcentaje de agua en el que este pozo ya no va a producir es de 46%. Listo. Hasta ahí ya tenemos resuelto todos los problemas, todas las preguntas de este ejercicio, ¿ya? Por favor, les recomiendo que repasen nuevamente este ejercicio por su cuenta y verifiquen que los resultados obtenidos acá sean iguales a este. En caso de cualquier variación, no duden en hablarme, ¿ya? Muchas gracias.